Voy al gimnasio, estoy probando mi nueva rutina, estoy cargando más peso que antes, mi cuerpo se ve mejor, me siento más fuerte, recibo más halagos de personas conocidas y de desconocidas en redes sociales, y todo parece que está yendo muy bien. Pero entonces, ¿por qué me sigo sintiendo así? Yo por mucho tiempo pensé que el problema era solamente físico, que el problema estaba en mi cuerpo, que había algo que tenía que cambiar y que en el momento en que mi cuerpo se viera de mejor forma, todos mis problemas se iban a solucionar. Pensaba que el día que yo tuviera ese físico que yo quería, me iba a sentir satisfecho por dentro. Pero con el tiempo entendí algo, y es que el cambio físico empieza en la mente. Y quiero preguntarte algo, ¿a quién estás intentando impresionar? ¿Para qué estás entrenando tanto? Muchas personas que quieren tener un cambio físico no lo logran, y no porque les falte motivación o porque les falte disciplina, sino porque en su mente no se identifican con ese tipo de persona. Les pongo el ejemplo, cuando yo era más niño, yo siempre fui el típico niño delgado sin fuerza, así tal cual. No me gustaba hacer ningún deporte, odiaba educación física en el colegio, e incluso ni siquiera podía cargar un balde de agua sin estar tambaleando. Y es que no tenía absolutamente nada de fuerza. Pero saben que a mí eso no me importaba. O sea, yo era muy feliz y, por ejemplo, en educación física en el colegio tocaba hacer un trabajo escrito en vez de hacer una actividad física. Y yo siempre creí como con la idea de que el deporte y yo éramos incompatibles. O sea, que yo nunca iba a hacer algo relacionado al deporte. Y mírenme ahorita creando contenido sobre deporte. Pero conforme fui creciendo, obviamente me metí en el mundo de las redes sociales y yo veía que mi cuerpo, que mi físico no se parecía al físico del hombre ideal. Y yo me comparaba mucho con modelos, con personas famosas, yo me comparaba mucho como con ese estilo de cuerpo. Pero claro, no me daba cuenta que me comparaba porque era como solamente inconsciente. Pero yo de cierta forma yo quería verme así. Y quería verme así sin hacer nada. Como si de cierta forma el cambio físico llegara sin uno tener que hacer algo para lograrlo, cuando sabemos que no es así. Yo he compartido ya varias veces mi progreso y les he contado que yo empecé a entrenar desde casa. Yo empecé con una rutina de full body en internet que encontré por ahí porque realmente no tenía nada de idea de cómo funcionaba todo esto. Me acuerdo que yo hacía full body en mi casa todos los días. Y me acuerdo exactamente que el primer día la rutina, que era para pecho, decía, vamos a hacer 3 series de 12 flexiones. Y en la primera serie yo no pude hacer ni siquiera 3 flexiones. Así de débil estaba. Pero claro, yo quería en ese momento dejarlo porque yo sentía que no era bueno, que no era para mí, que no era lo mío. De nuevo, que el deporte y yo no éramos compatibles, que yo nunca iba a hacer algo de actividad física y todas esas creencias que se iban alimentando en mi cerebro. Y cuando nos pasa eso, que tenemos creencias tan arraigadas en nosotros, no importa todo lo que hagamos, si por dentro nada cambia, va a ser muy difícil cambiar solamente el exterior. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Decidí seguir adelante y decidí seguir entrenando, y poco a poco luego entré en un gimnasio, un primo me invitó y ahí me entrenábamos casualmente, ellos me iban enseñando cositas pero yo realmente no sabía casi nada. No solo eso, sino que yo empecé a investigar cómo funcionaba todo esto, empecé a investigar cómo debía comer, cómo debía dormir, cómo debía entrenar, qué debía hacer, y todo esto para poder cambiar mi mentalidad, para poder dejar de pensar que era imposible y empezar a pensar que yo podía hacerlo. Veía videos de cambios físicos, el típico video de David Late, yo creo que muchas personas de la comunidad fitness lo han visto. Ese tipo de videos, yo veía muchos videos en internet sobre cambios físicos y algo que a mí me motivó demasiado, que yo decía, si eso es algo que muchas personas están logrando, ¿por qué yo no lo puedo hacer? El problema estaba en la mente. Entonces, al empezar a ver esos ejemplos, yo dije, yo también puedo hacerlo. Y poco a poco fui aprendiendo y empapándome de esa información. Cómo debía comer, cómo debía dormir, cómo debía entrenar, cuánto debía descansar. Y así fueron pasando esos primeros meses y fue cuando empezaron a venir los resultados. Uy, la sensación que uno tiene cuando uno empieza a ver los primeros resultados de su entrenamiento y de su arduo trabajo, yo creo que eso no tiene comparación. Y luego fue pasando el tiempo, cumplí 1 año, 2 años, pero me di cuenta que tenía esta misma pregunta en mi cabeza. ¿Cuándo me voy a sentir satisfecho con los resultados? ¿Cuándo voy a poder decir estoy conforme con todo lo que he logrado y yo creo que este es mi físico ideal? Yo creo que eso es algo que todavía no he pensado. Y aquí viene algo que no mucha gente te dice, y es que un cambio físico no te sirve de nada si en tu cabeza te sigues sintiendo como una mierda. Así, tal cual. ¿Por qué? Porque puedes entrenar absolutamente todos los días de la semana, puedes comer de la mejor forma posible, puedes tener la rutina perfecta para tener ese cambio físico que tanto deseas, pero si en tu cabeza tú te sientes mal, nada de eso exterior te va a llenar por dentro, absolutamente nada. Y es que a veces creemos que el solo hecho de cambiar nuestro aspecto físico va a arreglar nuestra autoestima, va a arreglar nuestros problemas, y muchas personas decimos de que no, voy al gimnasio para luchar contra mis demonios y tal, y pensamos eso, que cuando tengamos ese cambio físico nos vamos a sentir mejor. Pero aquí viene el problema, es que por fuera te ves mejor, pero por dentro sigues sintiéndote mal. Conforme más vayas avanzando y más vayas viendo progreso, también te vas sintiendo peor. ¿Por qué?
Y lo peor no es eso, lo peor es cuando uno empieza a entrenar, que las demás personas te empiezan a halagar, ya tú sientes que empiezas a hacerlo por validación externa. Ahora viene un caso muy específico y es que no todo el mundo obviamente crea contenido, no todo el mundo hace videos sobre esto. Si tú eres una persona que te gusta crear contenido sobre el gimnasio, te gusta crear contenido sobre tu físico, contar tu historia, es muy común que uno también caiga en buscar la validación externa, en que si mi físico no se ve igual al resto de físicos o esa versión ideal que existe en redes sociales, entonces lo mío no es válido, lo mío no es suficiente. Y eso es algo que me he sentido así mucho tiempo. Van a venir personas y van a decir, no, yo solamente entreno para poder liberar mis demonios, para poder, es como mi terapia. Y sí, eso suena como muy chévere, eso suena muy bonito, pero realmente el gimnasio no es un reemplazo de terapia. Realmente el gimnasio no va a sanar todos tus traumas y tus problemas. Y es algo que yo creo que mucha gente tiene ese concepto erróneo. Porque sí, el gimnasio, por ejemplo, o entrenar, a mí me ayuda a liberar estrés, a desconectarme un rato, a concentrarme en mi cuerpo, a poder ponerme retos y poder ir avanzando en el camino. Pero si tú no trabajas tu mente, el entrenamiento físico por sí solo no lo va a hacer por ti. Y yo les cuento esto porque a mí me pasó, no es porque yo sea un experto en el tema, para nada, sino que les cuento desde mi experiencia, porque a mí me pasó que yo me estaba viendo bien, yo llegué a un punto en el que estaba en mi peso ideal, con mi físico ideal, pero por dentro me seguía sintiendo fatal, seguía sintiendo que no era suficiente. Un peso y un físico que yo desde que empecé era mi meta más grande, y cuando la logré dije, ¿y ahora qué? Esto era todo por lo que yo estaba luchando tanto. Por dentro seguía sintiéndome como vacío, entonces yo dije, tiene que haber algo más. Y ahí es cuando me di cuenta que el músculo, ganar masa muscular, no va a tapar tus inseguridades mentales. Por más que intente cambiar, si yo no cambio de adentro hacia afuera, entonces todo va a seguir igual. Y es que les voy a contar un secreto. El verdadero progreso no se ve solamente en lo físico, sino que el verdadero progreso se ve de adentro hacia afuera. No solamente se ve, sino que también se siente, sino también con la forma en la que tú te percibes a ti mismo. Porque me pasó este año que cuando yo empecé a jugar más voleibol y cuando empecé a correr más, que ya no solamente iba al gimnasio, físicamente yo estaba progresando en esas áreas, pero no necesariamente ganando masa muscular. Yo decía, bueno, mi cuerpo se ve, en cuanto a músculo, se ve exactamente igual, pero estoy corriendo más rápido. En el voleibol estoy siendo más ágil, me muevo muchísimo mejor, tengo más resistencia, puedo correr más sin cansarme. Eso también es un cambio físico, tu cuerpo se está adaptando, pero yo por dentro seguía comparándome con esa versión de mí que tenía solamente masa muscular y pensaba que estaba en su prime, cuando no es así. Si tú quieres mejorar tu físico, tener ese cambio que tú quieres, pero tú por dentro dices, no, es que soy una persona muy floja para eso, es que eso no va conmigo, es que tienes que empezar a identificarte con ese tipo de persona que lo hace. Tienes que identificarte con ese tipo de persona que sí hace ejercicio, que sí disfruta, porque tú probablemente en este momento no lo disfrutes. En este momento quizás tú digas como que no, eso da mucha flojera, ¿no? ¿Qué fastidio está entrenando? Y yo lo sé, porque eso me pasa a mí, eso le ha pasado a mucha gente. Pero llega un punto en el que tú en tu mente te das cuenta que eso te hace bien, empiezas a sentir los beneficios y te empieza a gustar. Pero para que eso pase, tú tienes que ser constante. Y para ser constante solamente puedes lograrlo cambiando tu mente, intentando convencerte a ti mismo que esa actividad que tu cerebro la pone como muy difícil, que es como, no, prefiero quedarme en mi casa, prefiero no salir. Tu mente siempre va a querer hacerlo más fácil, pero siempre lo que trae mejores beneficios a largo plazo para nuestra vida es lo que parece más difícil de hacer. ¿Qué dijo James Clear en el libro de Hábitos Atómicos? Que si tú eres una persona que quiere comenzar a entrenar, pero el simple hecho de pensar que tienes que ir al gimnasio, hacer una rutina de 1 hora, de 2 horas, ya te cuesta, empieza solamente yendo al gimnasio. Ponte tu ropa, llega al lugar, mira las máquinas y devuélvete a tu casa. Así sea solo eso, hazlo día a día. Él te da esa recomendación. ¿Por qué? Porque conforme vayan pasando los días, ya tú dices, bueno, me estoy vistiendo para ir al gimnasio, pero no estoy haciendo nada. Voy a hacer hoy un calentamiento. Y ya. Al día siguiente voy, bueno, hago bicicleta. Ya. Me meto en la caminadora. Hago un ejercicio con pesas y ya. Y sin darte cuenta, van pasando los días y ya terminas haciendo una rutina de 1 hora. ¿Por qué? Porque primero cambias tu mente. Porque primero te identificas con ese tipo de persona que sí lo hace y que sí lo disfruta. Y ya luego poco a poco, día tras día, y sin darte cuenta, lo vas a ir haciendo de forma automática y los resultados van a llegar. Sí, quizás tu físico se vea muy similar. Quizás tu físico todavía no ha cambiado mucho, pero te empiezas a sentir mejor, empiezas a dormir mejor, te levantas más temprano, eliges comer más sano, intentas no compararte con otras personas, dejas hábitos que te hacen daño y una lista de cosas que probablemente a muchas personas les ha pasado. Y eso también es un cambio, eso también es una transformación. Y sí, no es solamente física, pero es un cambio real. Entonces quiero decirte que no vayas al gimnasio solamente por una apariencia, no vayas al gimnasio solamente porque quieres lograr ese aspecto físico que
todo el mundo te dice que es el ideal, que sí, no está mal, pero si esa es la única razón por la que tú vas, en el primer momento en que te des cuenta que va a ser un poco más difícil de lo que tú crees, o en el primer momento en el que te des cuenta que eso no te llena por dentro, vas a querer dejarlo. Por eso, no entrenes solamente para crecer físicamente, sino que entrena para crecer mentalmente. Cambia tu mente al mismo tiempo que cambias tu cuerpo. Mucha gente lo separa y piensa que son dos cosas distintas, pero para mí siento que son dos cosas que van más unidas que nunca. Y hay un versículo en Timoteo que a mí me gusta mucho que dice: el entrenamiento físico es buenísimo, pero entrenarse para una vida de sumisión a Dios es muchísimo mejor, porque te promete beneficios en esta vida y en la que sigue. Algo así dice, lo estoy parafraseando, pero es un versículo que a mí me gusta porque te recuerda que no solamente es entrenar por tu físico y ya, sino entrenar por ti, por tus valores, por ti como persona, por querer ser una mejor persona para los demás en tu entorno. Y eso es algo que solamente se logra entrenando tu físico y entrenando tu mente. Así que si quieres cambiar tu físico, empieza por aquí. Y bueno, nos vemos en otro video. Adiós.